Unos minutos para entender lo que está sucediendo y lo que se viene en Bolivia. El régimen del MAS tiene la soga al cuello. Para ellos el mantener el poder es cuestión de vida o muerte literalmente. Se dice que parte del régimen del MAS habría comprometido la entrega de cocaína a carteles mexicanos y de otros países. Perder el poder significa arriesgarse a incumplir estas entregas y ser sujetos a ajustes de cuenta. Esto sin contar la innumerable cantidad de juicios por corrupción que están congelados en la justicia masista. La oposición no se queda atrás. Se dice también que el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de transición, habría simplemente entrado pues a administrar y a disimular la actividad del narcotráfico de la mano del infame ministro Arturo Murillo, y no así a combatirlo. El narcotráfico significa una porción importante de la economía del país hace mucho tiempo, hace por lo menos 40 años, y es por eso que la falsa oposición prefiere entrar a administrarlo y disimularlo antes que tener que extirparlo de nuestra sociedad. Como siempre, la falsa oposición elige el camino más cómodo y más conveniente para su inmediatismo político. Por otro lado, un grupo de analistas y militares comprometido con el futuro de las próximas generaciones del país y con acceso a información de inteligencia, no solamente vio lo que ya es obvio, que el gobierno no tiene la fuerza para desbloquear Santa Cruz. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es la siguiente movida del gobierno? Violencia en las calles para justificar el uso de la fuerza militar. Más sin embargo, el gobierno duda de la obediencia de la fuerza militar. Eso lo lleva al siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso según este grupo de analistas y militares? El gobierno optaría por opciones o por acciones más tácticas. Secuestro y tortura de hijos, de familiares, de líderes cruceños, para obligarlos a sentarse a negociar. Y por lo que yo les entendí, esto se tendría que dar más o menos entre miércoles y jueves de esta semana, porque son pues momentos críticos que ellos analizan, ¿no? Son los tiempos militares o tiempos de acciones tácticas que ellos mencionan. La negociación que propondría el gobierno, a la que obligaría a la oposición con este tipo de chantajes que hemos mencionado como posibilidad, sería que se acepte llegar al censo para el 2024, para marzo del 2024, pero llegada a esta fecha seguir dilatando con excusas, pero mostrando algunos avances para ir poniendo paños de agua tibia a la situación e ir durmiendo a la población boliviana, cosa que puedan llegar cada vez más cerca al 2025, a las elecciones de 2025, y ya con un censo más acorde a la necesidad de tapar el mecanismo de fraude electoral. Algo como lo que sucedió el 2020. 48 horas o 24 horas antes de las elecciones del 2020, sale el gobierno a decir que no va a haber transmisión rápida de datos para poder fiscalizar el tema de los votos. Dejar sin tiempo de reacción a la población con un nuevo fraude. Eso es lo que necesita el gobierno. Ojo que la oposición ya se prestó a los planes del gobierno en el pasado. Recordemos que Tuto Quiroga fue quien le entregó al MAS una asamblea constituyente, una constitución política del Estado más acorde a las necesidades del MAS, cuando debió dejar que el pueblo boliviano, ese pueblo valiente de Sucre, termine de someter al MAS en la asamblea constituyente, arrinconándolos en un cuartel militar. Eso es lo que debió suceder y no la triste intervención de Tuto Quiroga al permitirles obtener una constitución política más acorde a las necesidades del MAS, bajo la excusa de que era para evitar violencia. Algo similar sucedió en el 2019, cuando la oposición se sentó a negociar, según un senador del MAS, bajo amenaza de guerra civil, que si no se sentaban iba a haber guerra civil. Por otro lado, se dice que en realidad sí corrieron amenazas, pero también mucho dinero, y que la oposición, la falsa oposición, aceptó al final no tanto la presión, sino el dinero, bajo la excusa de que al fin y al cabo, tarde o temprano, la crisis económica iba a sacar al régimen del MAS. La misma estupidez que ha permitido que regímenes como el de Cuba y Venezuela permanezcan aún en su lugar, viviendo en la pobreza y arrastrando a esa pobreza a su pueblo. Y es que lamentablemente quienes se sientan a negociar son aquellos que tienen el dinero para huir para Miami, para Europa, si las cosas no salen como esperaban. Se sientan a negociar los que no tienen el valor para agarrar un fusil para defender el futuro de sus hijos. Esos son los que se sientan a negociar. Es por eso que ahora es diferente.
La conciencia del pueblo está por encima del oportunismo de cualquier Camacho, de cualquier Calvo. El pueblo cruceño apuesta a los hombros el futuro del país, de todo el país, no solamente de Santa Cruz. La premisa debe ser el cumplimiento de las demandas a como se las ha establecido y sin posibilidad alguna de negociación. En el momento en que alguien sugiera la flexibilización del pueblo cruceño, del pueblo boliviano, debe ser identificado como traidor y puesto en cintura. Es hora que entendamos que la finalidad de un censo transparente es la de desnudar el mecanismo de fraude electoral que permite la permanencia del narcotráfico y de la corrupción en el poder en Bolivia. A eso le tiene miedo el MAS y de eso se aprovechó la oposición en 2019 para obtener favores del movimiento al socialismo. Esta vez no podemos permitir que se negocie ni un solo grano de arena. Esta vez el protagonista es el pueblo, sos vos. Y ningún politiquero o logiero inconsecuente con el futuro del país va a venir a negociar nuestro futuro ni el de nuestros hijos. Recordemos que la victoria está tan cerca cuanto tan firme sea nuestro compromiso con ese futuro.